Vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor y vamos a orar un poquito por alguien más. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has permitido estar aquí. Y si tú nos has permitido estar aquí, Señor, es porque aún hay un propósito en nuestra vida que tenemos que cumplir, Señor. Ayúdanos a que este tiempo que estamos aquí lo podamos aprovechar, que aprendamos de tu palabra, que la pongamos por obra y que demos testimonio, Señor, como verdaderos hijos tuyos. También, Señor, queremos pedirte por nuestra hermana Lolita, que está enferma, que le dieron pues el resultado de que tiene COVID. Te pedimos que la fortalezcas, que pueda salir adelante. Te pedimos por su salud, para que ella prontamente sea restablecida, pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. De la misma manera, Señor, te pedimos por la familia de nuestra hermana Lupita Gómez, Señor. Sabemos y creemos que ella ya está contigo, Señor, que tú la has recibido y que pues ella ya no tiene ningún problema, Señor. Pero te pedimos por su familia, para que ella sea restaurada, para que el propósito que ella haya tenido, Señor, y que ya se cumplió aquí en la tierra, se haga ahora realidad en los hijos, Señor, en su familia. Te pedimos por ellos, Señor, y nos dejamos en tus manos agradecidos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, pues esta es la enseñanza número 73 de nuestra serie en Palabras de Jesús, y tiene un título muy bonito porque sabemos lo que significa para nosotros. En sí no es tan bonito, pero el significado sí lo es. El título es En el camino a la cruz. En el camino a la cruz. Mire, durante siglos, el pueblo judío estuvo esperando la venida del Salvador. Estuvo esperando la venida del Mesías prometido. Y cuando Jesús finalmente irrumpe en la escena, cuando Jesús finalmente llega y empieza a dar señales, a sanar enfermos, a ofrecer perdón, en pocas palabras, a enseñar con autoridad la verdad divina, Jesús fue rechazado. Lo odiaron y lo menospreciaron. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí vemos que en la humanidad en general, tiene corazón duro, lleno de pecado. Y mire, es asombroso que a pesar de la maldad del hombre, a pesar de toda la vileza que hay en nosotros, en usted y en mí, el plan de redención siguiera en marcha. Mire, Jesús ya lo había dicho en una ocasión, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su plan no iba a cambiar a pesar de nosotros mismos. Y mire, qué amor tan grande, de verdad, qué amor tan grande, seguir adelante a pesar de la ingratitud. No es fácil. Mire, si para nosotros como padres no es fácil cuando nuestros hijos hacen las cosas mal, seguir adelante. Imagínese el Señor viendo la maldad de toda la humanidad, en fin. Y mire, Pilatos ya no quería saber nada y entregó a Jesús en manos de líderes religiosos. Les dijo, mire, hagan como que ustedes consideren. En otras palabras, ellos se encargarían de dar las indicaciones, pero el proceso de ejecución debería ser llevado por los soldados romanos. Pero si vemos así a grandes rasgos, en realidad lo único que querían estos hombres religiosos era que Jesús muriera. Ellos querían acabar con el problema. A ellos ya no les interesaba si estaban de fiesta, si estaba la Pascua o no estaba la Pascua. El deseo de su corazón simplemente era ejecútenlo, crucifíquenlo, acaben con él. Pero vayamos a nuestro libro de estudio, por favor. Busque Lucas 23-26, vamos a continuar donde nos quedamos. Y según la cronología de Lucas, nos encontramos en el día viernes de la semana de Pascua. Y Jesús en este momento se encuentra totalmente exhausto. Mira la palabra que estoy usando, exhausto. ¿Por qué? Porque en la noche anterior fue vilmente golpeado por los judíos. Le rompieron la nariz, se le dificultaba respirar, hicieron explotar sus pómulos, sus cejas, le escupieron en el rostro como símbolo del peor de los desprecios, le arrancaron a tirones la barba, se burlaron de él hasta el cansancio, le pusieron un manto y le clavaron una corona de espinas. Jesús fue castigado brutalmente, flagelado con látigos que tenían en el extremo puntas de acero. Y mire, literalmente eran clavos oxidados que habían sido utilizados en otros reos con sangre de quién sabrá quién, ¿no? Su piel fue arrancada de manera brutal, desgarraron su cuerpo y finalmente fue enviado al lugar de su muerte. Pero por tanto castigo, por la severidad, por el exceso del castigo, Jesús difícilmente podía caminar. Era muy complicado que él caminara. Probablemente le habían dañado tendones o ligamentos. Y mire, el procedimiento normal era que el sentenciado cargara la cruz hasta el lugar del empalamiento. Pero en este caso, según Lucas, el procedimiento normal no se llevó.
al menos no todo el trayecto, o no por un tiempo. Lucas 23:26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Mire, en este versículo parece ser que los soldados tomaron al azar a una persona para que ayudara a Jesús a cargar la cruz, así como ahí viene ese, que lo agarre, ¿no? Seguramente los soldados estaban desesperados de que Jesús no avanzaba, de que iba muy lento, obviamente por el daño que le habían infringido, por el daño físico. Entonces los soldados romanos, encargados de la crucifixión, ellos tenían total autoridad de poner a trabajar a quien se les atravesara, a quien estuviera cerca. Lo podían poner a trabajar por un determinado tiempo, era parte de la ley. Pero lo que para nosotros como humanos puede ser algo al azar, para Dios no lo es. ¿Por qué? Porque para Dios todo tiene un propósito. Este hombre extraño, sacado de la multitud, cargó a cuestas hasta el Calvario la cruz de Jesús, pero es evidente que él de alguna forma experimentó parte de la realidad de la crucifixión. Y el haber recorrido el trayecto con la cruz a cuestas lo hizo reflexionar. Seguramente observaba a Jesús caminando lentamente delante de él cargaba la cruz y él se preguntaba, ¿qué hizo este hombre para que lo golpearan así? Recuerde que el estado de Jesús era lamentable. ¿Qué hizo que lo van a crucificar? ¿Realmente merece la muerte? ¿Es acaso un asesino? ¿Qué hizo? Mire, Simón de Cirene terminó observando la crucifixión, él vio todo, pero él no se quedó ahí. Él no se quedó ahí como a muchas gentes o a muchas personas les pasa. Este evento lo marcó. Seguramente tiempo después de que Jesús fue resucitado y todo, investigó lo que había sucedido con Jesús y conforme investigaba se dio cuenta de quién era aquel al que le ayudó a cargar la cruz. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, le enseñaron sobre la doctrina que él enseñaba, que él predicaba, los milagros que realizó y la esperanza de vida eterna. Y en algún momento Simón de Cirene se reconoció como pecador y un día se arrepintió de sus pecados. Simón de Cirene aceptó el Evangelio y reconoció a Jesús como su Señor, como su Salvador, y todo empezó con la cruz. Y se lo voy a dejar de tarea. Al parecer, según la Biblia, también lo hizo su esposa y sus hijos Alejandro y Rufo. Ellos también aceptaron al Señor. Esto lo encontramos en Marcos 15:21 y en Romanos 16:13, donde hace referencia a ellos, quienes posteriormente sirvieron en la iglesia primitiva. Fíjese hasta dónde llegó. En primera instancia, todo apuntaba que los soldados habían escogido a un hombre al azar. Vieron a alguien que se atravesaba y dijeron, tú, órale, a cargar la cruz. No se podía negar. Para ellos era el primero que se atravesó, que ayude. Pero Dios de manera soberana lo permitió y todo con un propósito. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, mis hermanos. Todo tiene un propósito. El hecho de que ustedes y yo nos hayamos conocido en alguna ocasión y de que ahora estemos aquí es porque el Señor lo ha permitido. Mire, la mayoría de las veces ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta de lo que el Señor está planeando. Pero continuamente, al igual que Simón de Cirene, pasamos por circunstancias, por situaciones que nos hacen reflexionar, que nos hacen cambiar, por situaciones que nos marcan, que nos afectan directamente. Y hay otras que a veces que están ahí en la vida cotidiana no nos damos cuenta y con los años decimos, era por eso. Así que siempre tenga presente que si estamos aquí en este lugar y en esta tierra es porque tenemos un propósito. Cuando el Señor nos lleve es porque el propósito ya se cumplió. Y muchas de las veces nos daremos cuenta de lo que el Señor está permitiendo hoy dentro de algunos años. Porque todo lo que Dios permite es por una razón. Pero sigamos con la historia, verso 27 de Lucas 23. Y mira lo que dice, y le seguía gran multitud del pueblo, ahí en la primera parte, y le seguía gran multitud del pueblo. Qué increíble, muchos de los mismos hombres que habían gritado días antes, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que eran los mismos que gritaban posteriormente, crucifícale, crucifícale, eran los mismos que ahora seguían el evento de la crucifixión. Iban ahí, caminando atrás de Jesús, atrás de los soldados, esos mismos hombres. Y mire, estas multitudes en el contexto general de la palabra, no eran enemigas de Jesús, no lo eran, pero se dejaban manipular muy fácilmente.
Como grupo, como pueblo, tenían expectativas en Jesús, querían a alguien que los rescatara del Imperio Romano, pero estas expectativas no se cumplieron y tampoco fueron capaces de confesar a Jesús como su Señor y su Salvador. Tampoco lo hicieron. Tal vez ellos esperaban hacer esto cuando Él venciera a los romanos, lo cual no sucedió. Ahora simplemente seguían la procesión, querían ver cuál era el desenlace. Y dice Lucas en la segunda parte del verso 27, que también era seguido, aparte de la multitud, por mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por Él. Mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por Él. Mire, qué interesante. Estas mujeres que lloraban por Jesús, pudieron ser, esta es una suposición, porque era parte de los usos y costumbres de la época, pudieron ser plañideras o lloronas contratadas a sueldo. Mujeres que se dedicaban a trabajar en los velorios para mostrar dolor o una estima hacia la persona que había fallecido. Ellas lanzaban llantos, gritos desesperados y cantos fúnebres. A eso se dedicaban, por los usos y costumbres. Pero, aquí hay un pero, Jesús aún no moría. Jesús aún no moría. Así que también pudieron ser mujeres que sentían simpatía de Jesús o por Jesús. Mire, tal vez estas mujeres vieron en Jesús la compasión, el cuidado y la misericordia que había tenido por los demás y decidieron, no sé, acercarse a Él, ¿no? Porque al ver ahora lo que le estaban haciendo, a ellas les dolía. Como tradición, ellas se golpeaban el pecho en señal de dolor y lloraban al ver el estado tan lamentable en el que se encontraba Jesús. Y parte de la naturaleza humana, de usted y la mía, es afligirse o sentir tristeza cuando vemos a otra persona sufriendo. ¿A poco no? Eso es parte de la naturaleza humana. O sea, ya si usted no siente nada cuando alguien está sufriendo, pues ya usted es un insensible, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero todos sentimos algo feo. Eso nos hace humanos, eso se llama empatía. Sin embargo, en este versículo, y por el contexto, aunque estas mujeres sintieran simpatía y se dolieran por lo que estaba atravesando Jesús, ellas no eran verdaderas seguidoras. Ellas no eran verdaderas discípulas del Señor. No lo eran, aunque iban atrás de Él. ¿Por qué? Porque si ellas fueran sus seguidoras, Jesús las habría consolado, les habría dicho lo mismo que a los discípulos: no se aflijan, es necesario que estas cosas acontezcan, pero al tercer día resucitaré. E iré a mi Padre y prepararé morada para ustedes. Pero ¿sabe? Jesús no hizo eso. Por el contrario, vemos que el Señor las reprendió. Ponga mucha atención, verso 28 de Lucas 23. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿A qué se refiere Jesús con la referencia a hijas de Jerusalén? Mire, esta es una expresión metafórica de un todo. Estas pocas mujeres estaban representando a todo Israel, eran las que estaban más cercanas. Y Jesús les dice: ustedes no saben por qué deben de llorar. Dejen de lanzar gritos, no se aflijan, no lloren por mí. Lloren por ustedes mismas. Lloren porque ustedes no se han arrepentido. Lloren por el pueblo que me ha rechazado. Lloren porque el juicio ha empezado para esta ciudad. Y Jesús les estaba haciendo referencia a lo que Él ya había profetizado, a la caída del templo y a la destrucción de Jerusalén, que vendría 40 años después. Verso 29, se los repite: porque aquí vendrían días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Mire, estas palabras de Jesús les han de haber retumbado en los oídos a estas mujeres. La declaración del Señor era sorprendente e inconcebible. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, la esterilidad era una maldición. Esto estaba en contra de lo que las mujeres de la época anhelaban. El no tener hijos era una desgracia, y el Señor dice: bienaventuradas las que no tengan hijos, las que no amamanten, las que no críen, las estériles. Entonces era un choque para lo que ellas esperaban. Y ahora Jesús les dice: ¿ustedes son bienaventuradas si son estériles? ¿Se imaginan cómo se pusieron ellas? ¿Por qué Jesús les está diciendo esto? Porque llegaría el tiempo en que este pueblo pasaría por una gran aflicción. Jesús lo había profetizado pocos días antes cuando dijo: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Simplemente Jesús estaba retomando algo que Él ya había dicho.
Por lo tanto, su desobediencia, su rechazo a la verdad, la dureza de sus corazones, la incredulidad a la que ellos se aferraban, nos llevaba a este punto. Verso 30. Y entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, escóndanos, caigan sobre nosotros, acaben con nosotros si es posible. Mire, Jesús les dice de manera tajante, el juicio para Jerusalén será tan severo que ustedes desearán morir. Y estas palabras de Jesús son una referencia de lo que está escrito en Apocalipsis 6:16. Es una parte que ya se cumplió en parte, una profecía que ya se cumplió en parte, pero que también se cumplirá en el día postrero. Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Por lo tanto, Jesús les está advirtiendo a estas mujeres y a todos aquellos que lo seguían camino a la cruz, si van a derramar lágrimas, si van a llorar, lloren por ustedes. No lloren por mí, porque ustedes son los que van rumbo al juicio. Y Jesús termina con una frase que seguramente puso a pensar a los que lo escucharon. Verso 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Para que lo entendamos, en palabras sencillas, lo que Jesús les está diciendo es lo siguiente. Yo soy el árbol verde. Si yo soy la vida, y los romanos a quienes ustedes me entregan me están haciendo todo esto, los romanos, ¿qué no harán con ustedes estos mismos romanos, con ustedes que son el árbol seco, muerto y estéril? ¿Qué no harán con ustedes? ¿Qué no harán? Y así sucedió. 40 años después, en el año 70, cuando la ciudad quedó totalmente desolada, las palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra. Y mire, estas palabras de Jesús fuera del contexto pueden parecer una especie de venganza. Pueden parecer que Jesús estaba vengando porque no le recibieron, pero no. Esto lo estudiamos en enseñanzas pasadas y sabemos que no es así. Y hemos aprendido que no es así porque ese no es el carácter de Jesús. Sin embargo, Jesús ya sabía lo que vendría. Así que con amor, con un amor que habla la verdad, Jesús continuaba advirtiéndoles. Y mire, muchas de las veces ese es el problema que tenemos. Cuando le decimos a una persona las cosas como son y le hablamos con verdad, no le gusta, le molesta, se sienten ofendidos y ¿sabe qué? Hay quienes hasta te dejan de hablar, ¿a poco no? Y les hablamos con la verdad. Prefieren que se les siga engañando con la mentira. Pero prosigamos, verso 32 de Lucas 23. Vamos a la parte más bonita de la historia. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Mire, Barrabás había estado en la cárcel, acusado de sedición y de asesinato. Y estos dos hombres, por el castigo que ellos iban a recibir, nos muestra que también participaron con Barrabás en la insurrección. Es decir, que estos dos hombres eran sus cómplices, eran de los cabecillas. En otras palabras, cualquiera de estos dos malhechores pudieron haber tenido la suerte de ser liberados en el lugar de Jesús. Pero el más malo de ellos, es decir, Barrabás, es el que fue liberado. Es el que fue sustituido por Jesús. Es decir, el bueno por el malo. Verso 33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, en la primera parte, cuando llegaron a ese lugar donde lo iban a crucificar, ¿por qué a ese lugar en específico? Mire, los romanos tenían por costumbre de crucificar y poner los cuerpos en un lugar elevado para que los transeúntes, la gente que pasara ahí cerca o lejano, o estuviera en la otra colina donde estuvieran, tuviera una perspectiva completa y clara de la escena. En otras palabras, que lo pudieran ver. Era un lugar visible. Imagínense estar viendo ahí los cuerpos en descomposición. Pero el lugar exacto de la calavera, que en arameo es el Gólgota y en latín es el Calvario, no se conoce. Se sugiere o se intuye que este lugar era un lugar elevado como una loma y había una especie de piedra redonda que parecía un cráneo. Esto era lo que le daba el nombre. Y lo que hacían los romanos era exhibir la crucifixión con toda su crueldad, esta muerte así tan severa,
para que todos se amedrentaran y no hicieran lo malo, que vieran lo terrible y horroroso que eran los resultados de ir en contra de Roma. Para eso era. Continuamos leyendo en el verso 33, dice, y le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Le crucificaron ahí. ¿No le llama esto la atención? Mire, créame que es de verdad de llamar la atención cómo los evangelios solamente dan una escueta descripción del más cruel de los castigos. Vea que cómo lo escribe Lucas aquí. Y le crucificaron ahí y al lado de él a los otros dos. ¿Por qué los evangelios no entran en detalles? ¿Por qué no entran en detalles? La respuesta es muy sencilla. Los contemporáneos de Lucas y los demás evangelistas estaban, por así decirlo, acostumbrados a ver las crucifixiones. Ellos sabían todo lo que implicaba. Ellos conocían lo cruel y doloroso que era una crucifixión. Por lo tanto, no les interesaba narrar lo que ahí sucedía, porque para ellos era algo conocido. Ellos ya sabían, ellos conocían perfectamente cómo el prisionero era lanzado a golpes al suelo, con la cara al piso, boca abajo, cómo le ponían tras de sí la cruz, cómo era amarrado y volteado con total rudeza, cómo martillaban los clavos de hierro de 10 centímetros de largo, de 4 pulgadas en medio de las muñecas en este lugar, para que pudieran soportar el peso. Ellos sabían cómo les clavaban los pies con un solo clavo de aproximadamente 30 centímetros, haciendo estallar huesos y tendones. Cómo los ponían con las rodillas flexionadas para que la víctima pudiera, por así decirlo, apoyarse sobre el clavo, sobre sus heridas y pudiera respirar. Y cuando se moría para respirar, porque era necesario respirar, tenían que arrastrarse por la áspera madera, dañando más la espalda, que ya de por sí se encontraba destrozada. Imagínense, ahí todavía clavarse las astillas. Los clavos dañaban los nervios, tanto en brazos como en piernas. Esto infligía un terrible dolor, pero ellos tenían que continuar moviéndose para poder respirar. Esto era parte de la tortura. No lo narran los evangelistas porque ellos ya lo conocían. El cansancio, la falta de oxigenación, el aumento de dióxido de carbono acumulado les causaba calambres. ¿Quién ha tenido calambres? Es terrible. Había dolores tan intensos que créame que no tenemos palabras para describir este terrible sufrimiento. Y su rostro estaba tan dañado que era solo una masa sanguinolenta. Como ya lo estudiamos en alguna ocasión, ahí estaba representado el pecado, el suyo y el mío. Le arrancaron la barba y muy seguramente ya había perdido hasta los dientes. Esto era algo insoportable. Era algo difícil de describir. Es por eso que Lucas simplemente narra, y ahí fue crucificado. Ahí fue crucificado. Nadie quería hablar del tema como tal. Nadie quería tocarlo. Y mire, Jesús padeció el más terrible de los castigos. Y tal vez usted pueda pensar, no. Los que estaban al lado de él sufrieron el mismo castigo. Bueno, si tenemos eso en mente, que los 3 que estaban ahí habían sido flagelados y colgados, puede parecer que sufrieron el mismo castigo. Pero sabe, no era igual. No era lo mismo. Porque de entrada, de pura entrada, Jesús era inocente, de entrada. Le despojaron ilegalmente de su libertad, de sus derechos. Fue injustamente condenado. Sus amigos le abandonaron. También le quitaron las ropas dejando a Jesús sin el más mínimo de los respetos, sin el más mínimo de los honores o de dignidad que él pudiera tener. Desnudo, eso era una gran vergüenza. Fue golpeado hasta el cansancio y burlado y escarnecido incluso por los romanos. Recuerden que le pusieron una corona de espinas en señal de ser el rey. Y le pusieron un manto y una caña para burlarse de Jesús. Hacían teatro con él. Se molestaban y le quitaban la caña y le golpeaban la cabeza clavándole más las espinas. Y nuevamente se burlaban de Jesús y le escupían en el rostro para mostrar su desprecio. Es decir, que la tortura se había excedido más allá de lo que, por así decirlo, era lo común. Se habían pasado. Todo esto no lo hicieron con los otros. A los otros les dieron sus latigazos y a la cruz. Con Jesús se excedieron. ¿Pero qué creen? Mientras el pecado y la maldad estaban en el punto más alto, mientras el corazón de estos hombres se desbordaba en odio, en rencor, en todo, cuando el mal estaba actuando con todas sus fuerzas contra el Hijo de Dios, mostrando la mofa, la burla sobre el verdadero Rey, sobre el Señor de señores,
Jesús exclama en el verso 34, y esto es sorprendente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, la humanidad entera, usted y yo estaba representada por quienes lo crucificaron. Y estaban cometiendo el peor acto de maldad y de blasfemia en contra de un inocente. Y Jesús, en ese sufrimiento, dice: Padre, perdónalos. Perdónalos porque ellos no son conscientes de lo que están haciendo. Están en ignorancia. Híjole, mis hermanos, qué amor y qué misericordia. Ese es el carácter de Jesús. Ese es el verdadero carácter del Señor, que es perdonador, que no busca vengarse, que a pesar de todo continuaba intercediendo por la humanidad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí es donde nos damos cuenta de cuántas cosas nos hace falta cambiar como cristianos. Cuántas cosas, ¿verdad? Muchas. Nos falta mucho para parecernos al Señor. Mire, vemos que Jesús no actuó visceralmente como actuamos los humanos. Cuando algo nos hacen, rápidamente somos movidos a la venganza, a desquitarnos, aunque sea con palabras. Pero por el contrario, cuando a él le maldijeron, él no respondió con maldición. Cuando él padeció, no amenazó, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. Y mientras Jesús está intercediendo ante el Padre por los líderes judíos, por los políticos romanos, por los soldados, por los espectadores, en pocas palabras, por toda la humanidad, la maldad seguía su curso. Continuemos leyendo. En este verso dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Echando suertes. Miren, los soldados se divertían como si fuera una feria, apostando y haciendo una burla a ver quién se quedaba con las ropas de este reo como trofeo, del que decía ser el rey de los judíos. Como resultado, Jesús, ya lo dijimos, fue desnudado como señal de culpa, de vergüenza delante de Dios. Verso 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Se burlaban de Jesús, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvese a sí mismo. Mire a qué extremo llegaban los líderes religiosos. Miraban la terrible escena porque era terrible, desgarradora, y con tono burlesco exclamaban: pues si es quien dice ser, pues que se salve a sí mismo. Sus malévolas palabras habían sido profetizadas en el Salmo 22:7, cuando el salmista escribió: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En otras palabras, y como decimos coloquialmente, estos hombres estaban haciendo leña del árbol caído. Estaba ahí por morir y todavía se burlaban de él. Pero mire, no solamente los judíos se expresaban de esta forma, también los soldados entraron en el juego y con sorna se burlaban. Verso 36 de Lucas 23. Los soldados también le escarnecían, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Mire, los soldados romanos estaban fingiendo que ellos eran los súbditos y le acercaban el vinagre para que bebiera como si fuera una copa de vino. Se la ofrecían en tono de burla como si Jesús fuera su rey y le decían: bebe, mi Señor, aquí está tu vino, bebe, mi Señor. Y esto puede parecer tal vez para nosotros demasiado, pero no lo es. Por más grotesca y terrible que sea la escena, mientras Jesús está en agonía, la maldad humana está desbordándose. Verso 38. Y mire, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Ahí estaba el letrero. Cuando un condenado iba en camino a la cruz, le ponían una tablilla al cuello donde venían indicadas las faltas realizadas. Es decir, decía: asesino, violador, sedicioso, etcétera, etcétera, cualquiera que fuera la culpa. Y posteriormente esa tablilla se clavaba en la cruz. ¿Para qué? Para que todos pudieran ver cuál era la causa, la razón por la que había sido ejecutado. Y esta inscripción fue mandada a hacer por Poncio Pilato. Él la realizó como venganza a los líderes judíos porque lo presionaron tanto que fue obligado a ejecutar a un hombre inocente, a uno que él mismo había dicho que era inocente. En Juan 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato les dijo: lo que he escrito, he escrito. ¿Por qué lo hizo? Ustedes lo mataron por eso, porque había dicho que era hijo de Dios, que era su rey. Ustedes lo mataron, fue en venganza. Mire, y este letrero pretendía ser irónico y una burla para hacer sentir mal a los líderes religiosos, porque era obvio que un rey que ha sido desnudado y ejecutado ahí en público, pues ha perdido su reino para siempre. Sin embargo, estas pocas palabras de este letrero, esas pocas palabras que algunos pudieron leer en esta tarde sombría, tenían un verdadero significado. El letrero estaba en lo cierto. Jesús era y es el rey de los judíos. Era y es el rey de los gentiles y de todo el universo. Ahí estaba la verdad. Y a pesar de todo, mis hermanos, Jesús había dicho, a pesar de todas las burlas, a pesar de todo el dolor, Jesús les había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no son conscientes de su maldad. Pero por extraño que parezca, también otros fueron parte de la burla, de la mofa, del sarcasmo y de la incredulidad. Otros hombres, otros dos que estaban cerca de Jesús, unos hombres que estaban colgados en un madero, soportando el trauma, el dolor y la agonía, el sufrimiento de la crucifixión. Estos hombres también le decían cosas a Jesús. Verso 39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y mire, esta expresión era entre burla y reclamo. Era una combinación extraña. ¿Se pueden imaginar? Está ahí muriéndose de dolor y todavía se atreve a reclamarle o a burlarse, como usted lo quiera ver. Como usted lo quiera ver. Mientras uno injuriaba a Jesús, el otro se quedó callado. En su dolor, en su agonía, este hombre reflexionaba sobre lo que él había hecho en su vida, del mal que él había hecho con sus cómplices. Y súbitamente, en el verso 40, respondiendo el otro, es decir, habló el otro y le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Fíjese lo que le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Es justo lo que nos está pasando, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es justo. Este hombre se daba cuenta que merecía la muerte, pero también se daba cuenta de la injusticia que estaba recibiendo Jesús. A ellos los crucificaron por sistema. A los sediciosos y malhechores los crucificaban, pero en Jesús se descargaba toda la maldad, todo el odio, todo el rencor. Jesús era el centro de burlas y abusos en todos los sentidos. Y en la frase que dice este hombre: recibimos lo que merecieron nuestros hechos, él estaba reconociendo que era pecador. ¿Se da cuenta? Nosotros recibimos porque pecamos. Este hombre estaba en proceso de arrepentimiento. A este hombre ya no le preocupaba su muerte. Ahora él tenía otra preocupación. ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? Por eso bruscamente le dijo al otro condenado: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este hombre estaba teniendo temor de Dios en ese momento. Estaba reflexionando en lo que pasaría después de su muerte terrenal. Estaba reconociendo que era un pecador y que si pudiera regresar el tiempo, no haría nuevamente lo que hizo. Pero pues no podemos regresar el tiempo, ¿no? Por lo tanto agrega: mas y esta frase es muy interesante, mas ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. Este hombre, mis hermanos, evaluó su condición, vio su vida pecaminosa en relación a la de Jesús. Él se dio cuenta que no existía un punto de comparación, por lo tanto confesó la inocencia, la pureza de Jesús. Ningún mal, ni un solo mal ha hecho. Seguramente cuando escuchó la oración de Jesús sobre aquellos que lo crucificaban, se dio cuenta que Jesús era totalmente diferente. ¿Cómo era que este hombre podía interceder por aquellos que le azotaban y maltrataban?
No era un hombre normal, tenía que haber algo más. Él le escuchó decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y esta frase retumbaba en su cabeza, tiene que ser alguien diferente. Repentinamente, su entendimiento fue abierto. De un momento a otro reconoció quién era Jesús y sin titubear le dijo, verso 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y en esta frase, mis hermanos, se muestra la fe, la convicción que este hombre acababa de depositar en Jesús. Acuérdate de mí. Es evidente que él en ese momento se había convertido en un cristiano, en un creyente, creyendo que Jesús le podía perdonar de su maldad y que además podía incluirlo dentro de su reino. Esta es una pequeña oración pero bastante profunda. Pide perdón, pide por misericordia y está esperando que la gracia de Dios lo alcance. Sabe que no lo merece, pero mis hermanos, esta fue una petición sincera. Esta fue una petición sincera de parte de un pecador arrepentido, quebrantado e indigno. Este hombre al filo de la navaja creyó. ¿Y sabe? Solo eso es suficiente. Creyó. Jesús lo había dicho previamente, todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Así pues, la respuesta de Jesús supera el entendimiento humano. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, quienes escucharon estas palabras de Jesús no lo podían entender. Para ellos, este otro hombre estaba maldito, era un pecador irremediable, no merecía ni siquiera algo de consolación, mucho menos el perdón. Pero este hombre no necesitaba la aprobación humana, había recibido el regalo de la salvación, todo por gracia, algo totalmente inmerecido. Este hombre esperó pacientemente la muerte, porque la promesa de Jesús era que en breve estarían juntos en el paraíso. Y a través de Jesús, este hombre fue reconciliado totalmente con Dios. Y cuando sus ojos se cerraron, la promesa de Jesús se cumplió. Su restauración fue completa, total, absoluta. ¿Y sabe? Así se cumplirá en todos aquellos que de corazón declaremos que Jesús es el Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque nos muestras en tu palabra que en ti podemos tener esperanza, en ti podemos seguir adelante, Señor, con nuestra vida y esperar hasta el día pacientemente en que tú nos llames a estar en tu presencia. Porque algún día estaremos contigo, Señor. A veces nos atemoriza la muerte, pero nadie es eterno, Señor, en esta tierra y podremos estar contigo confiando, Señor, de que tú nos librarás del castigo y la muerte eterna, Señor, de ese día de la ira, de ese día tan difícil, Señor. Creemos y confiamos en ti, Señor, y estamos en el camino a ser santificados. Queremos esforzarnos a hacer nuestra parte, la parte que nos corresponde, y seguir adelante, Señor, y tener en mente que si estamos aquí es porque el propósito que tú nos has permitido, Señor, tener delante de nosotros aún no se ha cumplido. Todos tenemos muchas cosas por hacer, Señor, y no queremos hacernos de lado. E incluyo aquí a todos mis hermanos, Señor. A veces se nos hace más fácil, pues no estar en tu presencia y hacer otras cosas, Señor. Perdónanos si no hemos hecho lo que tú nos demandas. Y de la misma forma, Señor, que este hombre que fue recibido en el reino, queremos, Señor, pedirte perdón por lo que a veces se nos pasa, Señor, hacer, que es estar delante de tu presencia cada día. Te damos gracias, Padre, y nos dejamos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues vamos a escuchar una alabanza. Los invito a que me acompañen. Si son tan amables, si se ponen de pie. Dile conmigo. Oh, qué amor, cuánto amor. Gracias, Señor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí.
Dile otra vez, oh, qué amor. Cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Levanta tu voz, mi hermano, y dile, mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Oh, qué amor. Le cantamos a Jesús, mis hermanos. Dile a Él, cuánto amor, cuánto amor. En el camino a la cruz, manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor, Jesús. Cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y estabas pensando en mí. Dile, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Te adoramos, Jesús. ¿Quién estabas pensando, Señor? En cada uno de nosotros por tu amor. Dilo conmigo, mi hermano, otra vez. Oh, qué amor. Oh, qué amor. Cuánto amor. Ahora dile, quiero morir, Señor, para vivir. Quiero morir para vivir. Y compartir de este gran amor. Oh, qué amor, cuánto amor, Jesús, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Levanta tu voz y dile, Jesús, mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor.
Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido, dale gracias por eso, con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí, Jesús. Alza tus manos, mi hermano, vamos a decirle juntos a Él: mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con todo tu amor, díselo a Él, a Jesús, con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir. Cada golpe, Señor, cada golpe recibido con gran odio sobre ti. Mi Jesús en cada paso al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Díselo, Señor, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí, Señor. Gracias por tu amor.